Seguimos hablando sobre el bruxismo y su implicación en nuestra salud con el doctor Paul Moreto Bryan, quien es expresidente de la Sociedad Venezolana de Cirugía Bucomaxilofacial, y justamente el doctor nos va a explicar a través de una imagen que ha traído de forma digital más de la articulación. Ahora sí podemos verlo. Ahora sí podemos tenerla como tal, ¿ok? Entonces, la idea de traer esta imagen es para poder ser un poco más gráfico, valga la redundancia, y que puedan entender ese componente craneofacial. Entonces, fíjense, vamos a comenzar con lo que son esos motores que van a generar la energía y que son todo este componente muscular. Entonces, básicamente, este músculo, que es el músculo macetero y el músculo temporal, son los principales actores en generar esa energía. Y esa energía va a derivar como tal en superficies que van a soportar o van a generar la fricción o van a recibir las cargas que producen esos motores. Y son esta unidad, que sería la unidad de la mordida o unidad oclusal, y las articulaciones, que están por acá. Entonces, la articulación, básicamente, esta parte de arriba de la mandíbula, que la vemos aquí. Entonces, esa parte de arriba soporta muchísima energía, muchísimas cargas. Y ella en el medio, que es esto azulito que vemos por acá, va a tener un disco o menisco, como lo tenemos en una rodilla, en un hombro, en un codo, que es de fibrocartílago. Él no tiene conexiones eléctricas, es decir, no tiene nervios, porque es de cartílago. Pero alrededor de él hay una serie de ligamentos que controlan el movimiento, porque él no está flotando como un platillo volador. Y esos ligamentos sí están llenos de conexiones eléctricas. Entonces, por eso cuando ese disco se mueve de posición, va a doler. Entonces, si nosotros adicionalmente tenemos una sobrecarga porque apretamos, porque estamos con muchas cargas emocionales, muchísimo estrés, adicionalmente tenemos esa tormenta perfecta porque no hay un equilibrio en la mordida y generamos esa cantidad de energía y de presión como tal con el estrés, ¿qué va a ocurrir con esas cargas emocionales? Vamos a tener dolor. Si adicionalmente durante el sueño, durante momentos que no estamos hablando, que no estamos alimentándonos, tenemos esa inestabilidad en la mordida, tenemos esa carga, esos 200 a 400 kilogramos de fuerza y mordemos, tenemos ese desplazamiento en la mordida, casi como un rumiante, para que más o menos me lo entiendan de forma folclórica, llamémoslo así. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Podemos tener, sí, una fractura de un elemento dentario, pero adicionalmente podemos tener una sobrecarga en la articulación con un desgaste. Entonces, fíjense, sí, es una tormenta perfecta, donde tenemos que quebrar la rueda con un tratamiento individualizado, poder romper ese círculo vicioso para lograr bienestar. Y Por bienestar es supuesto. salud física y emocional. Y además, bueno, como lo decía el doctor antes de irnos a la pausa, resulta que ambos somos pacientes de bruxismo. Así es, cada uno con su experiencia individual y sus cargas totalmente diferentes. ¿Es La así? diferencia es que él me la trata a mí y yo no a él. Así es. Pero Exacto. tenemos un tratamiento aplicado, por lo menos en mi caso, de toxina botulínica, para ayudar a relajar también la musculatura y ayudar a todo esto. Y lo hemos dicho en otras oportunidades y lo seguiremos diciendo. Muchas veces le tienen miedo al Botox, pero es una buena solución aplicado por profesional de esta área para estos pacientes. Claro, con otros complementos, por supuesto. Correcto, eso es importante y sobre todo bien claro, validado y relatado en la literatura. O sea, esto no es algo de que no está claro en la literatura científica. Y lo decimos como pacientes. Y a mí me gusta decirlo bien claro. O sea, yo cuando hablo, lo hablo como paciente, no solamente como cirujano, porque uno también padece, uno también sufre, uno es ser humano. Y también padecemos de estrés, padecemos de dolor y hay que tratarlo para tener esa salud física y esa salud emocional. Fíjense, me uso de ejemplo, me dejo en la calle, yo para no dejarte a ti. Si yo aprieto y yo me muestro acá, y me pueden inclusive hacer un zoom, fíjense cuando yo aprieto mis maceteros, yo hago esto, se me va a marcar el macetero. Cuando yo abro acá, se me marca el músculo temporal. Yo evidentemente tengo una sobrecarga. Si hay factores, más allá de estrés, también ejercicio, hago ejercicio de alto impacto y eso también tiene que ver esto. Pero cuando muerdo, tengo un ajuste oclusal, es decir, mi protecista, el doctor José Carlos Oliveira, en el docente de la Trinidad, me tiene la mordida ajustada. Yo tengo un ajuste de la mordida. Entonces, cuando distribuyo las cargas, voy a distribuirlas de manera equitativa en mis articulaciones y en mis arcadas dentarias. Adicionalmente,
utilizo una férula que me controla y me protege mis dientes, pero también tengo una disminución en las fuerzas de la masticación y de mis músculos por medio de la utilización de Botox terapéutico, como lo tienes tú, que te lo coloco. ¿Por qué hacemos eso? Porque básicamente disminuimos esa carga muscular con la utilización de manera farmacológica de la toxina botulínica, que no tiene nada que ver en este caso con la utilización de manera cosmética, como lo utiliza, por ejemplo, un profesional de la cirugía plástico dermatólogo en la corrección o en el tratamiento cosmético de líneas de expresión dinámica. Eso básicamente es la gran diferencia. Totalmente. Y ya se nos termina el tiempo con esta explicación y queremos que les diga a las personas que nos ven cómo lo pueden contactar. Mira, me pueden contactar básicamente por el Centro Médico Docente La Trinidad y por mis redes sociales en Dr. Paul Maurete con doble T-E, sea por Instagram o por TikTok. Gracias por acompañarnos una vez más. Gracias, Dani, un placer siempre estar contigo. Estuvimos conversando tanto por la pantalla de Globovisión, pero también en la interacción con las redes sociales con ustedes. Gracias por la sintonía. Recuerden nuestras cuentas también siempre activas, @salud_gb con B de Venezuela. Gracias, mi cuenta, @Daniela J. Salas. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos.